Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. El pasado domingo, cosa inusual en mí, cuando despedía al grupo Tupanó y a los hermanos que se estaban yendo, puso en mi corazón el Señor a hablar de las maquinaciones. Digo poco inusual porque siempre tengo un montón de cosas en el corazón y en la mente y a veces hasta último momento no sale para tener esa certeza. Pero bueno, las maquinaciones. Y hay un mundo de maquinaciones porque lo podemos ver cada día. ¿Qué significa maquinaciones? Si nos remitimos al diccionario de la lengua española, dice proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a un mal fin. Generalmente, y lo había dicho en alguna otra oportunidad, las maquinaciones tienen que ver con lo malo. Y lo dice así también la definición del diccionario. Maquinar es urdir, tramar algo oculto y artificiosamente. Sinónimos: complot, confabulación, conspiración, conjuro, etc. Algo artificioso es algo ficticio, algo falso. Esto para situarnos lo que significa esto y que podamos abrir nuestros ojos. Este pasaje es muy conocido de 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo. Ahora este verso está dentro de un contexto, porque es bueno siempre ver el contexto para no desvirtuar la palabra. Está dentro de un contexto donde Pablo lo habían, según toda la carta, no solamente alrededor de este versículo, y aún parte de la primera carta, de su primera visita a los Corintios, lo habían ofendido gravemente. Habían infligido una ofensa muy grave que él se sentía apenado por esto. Inclusive había exhortado a la iglesia porque no había salido en defensa o en apoyo al apóstol, al líder de su iglesia, a quien que había fundado la iglesia. Esto después es remediado. Uno sigue leyendo la carta y vemos que la persona o el ofensor había sido exhortado, había sido, no sé si castigado, porque no me gusta esa palabra. A veces el castigo, decimos castigo y vemos un látigo y no es así. Había sido disciplinado, quizás la palabra más correcta, se subsanó. Pero Pablo habla esto y había sido afectado no solamente él. Uno lee unos versículos antes, dice todos vosotros o todos nosotros. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque Pablo tiene bien claro, cuando uno lee todos sus escritos, que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Entonces, si algo se lastima todo el cuerpo. Y Pablo estaba expresando esto, creo que en el verso 5. Es importante entender esto, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y Pablo dice que esto fue, y después para que funcione este versículo 11, se extendió el perdón. Uno lee el verso 10 y que hubo perdón. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué importante que es el perdón. Como muchas otras cosas que vamos a ver en esta mañana. Pero Pablo la tenía bien clara. Si no perdonamos, Satanás va a tomar ventaja. Él tenía bien claro que no ignoraba esas maquinaciones. Aquí Pablo asegura que no ignoramos. No dice, a ver muchacho, a ver pues, no ignoremos, a ver si pasa. No ignoramos sus maquinaciones. Otras versiones dice, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Ya las conocemos. Otra versión dice, ya conocemos sus malas intenciones, pero con signo de exclamación, como poniendo énfasis de lo importante que es esto. Y otra versión dice, pues estamos muy conscientes de sus maquinaciones. Y maquinación también significa propósito cuando vamos al texto original. El diablo también tiene propósitos en la vida. Tiene propósitos, como todos debemos tener propósitos.
Aquel que hace lo malo es un propósito que se estableció para hacerlo de esa manera. Ahora vemos en las Escrituras que el enemigo siempre estuvo maquinando, porque estamos hablando aquí de Satanás. Siempre estuvo maquinando en contra de Dios, en contra del reino de Dios, en contra de su pueblo. Y podemos rescatar un par de versículos. Tengo una hojita aparte, pues después fui encontrando otras cosas. El Salmo 21, 11 dice, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán. El Salmo 33, 10 dice, que frustra, por el Señor, que frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahora, todo se refiere aquí, hasta aquí y otros versículos que no los busqué, no los puse, sobre las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones de Satanás específicamente. Pero encontramos en la Biblia que no solo el enemigo, Satanás, está maquinando, sino los hombres también están maquinando. Dice David en el Salmo 62:3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Aquí David está mostrando su pesar, su angustia. Los enemigos lo estaban atacando, pero especialmente este enemigo era de la casa, era su propio hijo, Absalón, que se había levantado en rebeldía contra su propio padre, que terminó mal después su historia, no es el caso en esta mañana. Pero cada una de estas tres palabras, aunque vemos una sola maquinación, en el hebreo son tres palabras diferentes. Y uno podría pensar, bueno, los significados son diferentes. En cierta manera sí, pero tiene que ver con plan perverso y abominación en el Salmo 21:11, maquinación. Salmo 33:10 tiene que ver con un diseño, una invención, un designio. ¿Para qué? Para lo malo. Y el Salmo 62:3 tiene que ver con asaltar. Todo siempre tiene que ver con ¿qué? Con lo malo. La maquinación siempre tiene que ver con lo malo. Puede haber que se maquine algo bueno, pero solo la palabra nos está expresando de esta manera. Hace 2 domingos atrás, cuando hablaba de la confusión, me refería a Jeremías 18, en donde esa escena del alfarero y el barro, lo recordamos, que como sucede todo, pero Jeremías en el verso 18, de ese capítulo 18, dice, venid y maquinemos contra Jeremías. ¿Quién era? El pueblo. No le gustaba lo que le estaba diciendo. Esas profecías que le estaba hablando, diciendo, advirtiendo al pueblo, no les cayó nada bien. Maquinemos contra Jeremías. Vamos a reventarlo a Jeremías. No usaron, como decía ese día, no usaron ningún tipo de arma, ni lanza, ni jabalina, ni espada, sino con palabras. Herir con palabras, porque así trabaja el enemigo. Así trabaja Satanás. Parece que se puede venir con un montón de armamentos visibles, pero es aquello que no es visible, es palabra. No hay palabras inocentes. Siempre tengamos en cuenta eso. No existen palabras inocentes. Siempre tienen un peso, un poder, para bien o para mal. Por eso el Señor nos llama a bendecir y no a maldecir nunca en contra de nadie. Lamentaciones 3:61, Jeremías expone esto ante el Señor, este argumento, y le dice en Lamentaciones, Señor, tú has escuchado sus insultos y todas sus maquinaciones en mi contra. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Qué seguridad tenía Jeremías acá? Que Dios es testigo de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos. Y Jeremías, por eso, como decía recién, expone ese argumento de lo que estaba haciendo el pueblo en este momento. Una reflexión para que pensemos, porque Pablo asegura allí en 2 Corintios, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la pregunta es, ¿ignoramos o no ignoramos sus maquinaciones?
o como las otras versiones lo dicen. ¿Las conocemos o no las conocemos? ¿Somos conscientes de las maquinaciones o no somos conscientes? ¿O nos da igual o no tenemos ni idea y la vida sigue transitando? Qué importante que es esto, ¿no? Es pensar en esto. Y no me refiero solamente a las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones de otros, o nosotros mismos. Estar maquinando, tenemos que conocer cuál es el origen. Qué importante saber cuál es la raíz, el origen, para que no gane ventaja. Nadie. Para que no gane ventaja. Antes leía ese Salmo 21 y el Salmo 33, en donde dice que las maquinaciones jamás prosperarán, dice el Señor. O el Señor frustra todas las maquinaciones de los enemigos. Pero la clave está en no ignorarlas. Porque no es quedarme sentado y aquí está, ya está, el Señor frustra, el Señor esto, tengo que poner de mi parte. Si la ignoro, estoy en problemas. Entonces, no ignorar es clave, tener conocimiento de cómo obra el enemigo. Conocimiento es importante. Ahora, en la Biblia hay algunos versículos más que hablan de maquinación o utiliza esta palabra maquinación. Para las maquinaciones, sin mencionar esa palabra maquinación, existieron siempre. Desde el Edén existió maquinación. ¿O no? La serpiente antigua, ¿qué hizo? Maquinó. En Babel hubo maquinación. En contra de Abraham hubo maquinación, en contra de Moisés hubo maquinación. Saúl, en contra de David, estaba maquinando matarlo. Los profetas, muchos de ellos tuvieron maquinaciones en su contra. Estuvieron en cepos, estuvieron presos. Los apóstoles. Y así sucesivamente hasta nuestros días. Hubo maquinaciones. Ahora, ¿Dios nos creó para eso? Pregunta. Dios nos creó para confusión, como decía el otro día, para maquinación, para ser ignorantes de todo para ser ignorantes de este adversario. ¿Para qué nos creó Dios? Este Dios tan grande, tan maravilloso, que si reconocemos esa soberanía, esa santidad, como antes decía, 3 veces santo, la importancia de eso. Sin embargo, somos corona de la creación. ¿Es para confusión? ¿Es para maquinar? ¿Es para soportar esas maquinaciones, ignorarlas? Dice que esa creación, en el Salmo 8:5, dice, lo coronará con gloria y honor. En Juan nos llama amigos. Dios nos creó para su deleite. No para deleite en el sentido de ahora me voy a deleitar, voy a jugar con esta gente. No, para que le conozcamos, para que le honremos, para que tuviéramos el placer de conocerlo, de levantarlo en alto, en adoración, en reconocerlo en todos los caminos, en deleitarnos en Él. Dios nos creó para adorar su santo y bendito nombre en todas las cosas que hagamos. David la tenía clara. David era un adorador por excelencia y por eso en el tabernáculo de David ponía turnos para que la gente estuviese adorando las 24 horas del día a este santo y sublime. Nos crió para eso, no para confusión, no para maquinación. Lejos está. Fuimos creados para adorarle, para bendecirle. Ahora, cuando hay confusión, cuando hay maquinaciones, hacen que todo funcione de forma incorrecta. Alejado del diseño, del propósito de Dios. ¿Es así? Lo hace al engañar, al mentir. Estamos centrándonos en Satanás ahora. Para traer división. Y podemos describir a Satanás, según la Biblia, de muchas maneras. Satanás, uno de los
nombres que los mencioné recién, que significa adversario, acusador, diablo, como calumniador o engañador, Belcebú, el príncipe de los demonios, el señor de las moscas, Belial, significa bueno para nada, príncipe de este mundo, dice Jesús, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Él tuerce las palabras, porque es en el aire, las palabras ¿dónde van? Están, hasta lo científico va esto. También la serpiente antigua que se refiere la Biblia y que en Apocalipsis es el dragón. El maligno por su verdadera naturaleza, el ángel de luz que tiene poder para disfrazarse de cosas buenas. Padre de mentira. Cuando habla, de lo suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo declara Jesús. Nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Hay en la Biblia sobrados ejemplos de cómo las cosas no funcionaron. Porque aquello que no funcionó, aquello que está mal, no es para, está en la Biblia, lo voy a hacer. Porque como una hermana decía, una vez se había convertido, le puse a mi hijo Nimrod, de nombre. Y es un demonio, porque está en la Biblia, un nombre bíblico. Y a veces nos confundimos. Está para advertencia, para no cometamos esos mismos errores. Todo lo que está fuera de los parámetros de lo que Dios diseñó, se frustra con el tiempo. Se frustra, no avanza, no prosperó nunca, porque Él lo es todo, y fuera de Él, nada. En apariencia, funciona, pero en un momento se frustra, porque no tiene su sello, su firma, por así decirlo. Somos más propensos a creer las mentiras que las verdades de Dios. En general hablo. Porque las verdades de Dios son las que nos transforman, las que nos orientan, las que nos guían, las que nos hacen transformar, las que nos hacen crecer. Y a veces es difícil de digerir. Las mentiras son más fáciles de digerir. Después tienen las consecuencias. Por eso es importante revestirnos con toda la armadura de Dios, como dice Efesios. Toda la armadura de Dios. El yelmo de salvación, el calzado del apresto de la paz, el escudo de la fe. Pedro (5:8) dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pasaje que también lo conocemos muchísimo. Anda como león rugiente. Quiere imitar al león de Judá, pero no puede. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, ¿por qué podemos caer en las maquinaciones? Una pregunta. ¿Por qué podemos caer en las maquinaciones como hijos de Dios? En primer lugar, por ignorancia, por desconocer, por no darle importancia. Total, ya estoy acostumbrado. Es como si vas por una ruta y tenés un cartel grande que dice peligro, no avanza y un precipicio. Y vos seguís avanzando, lo más probable es que te caigas al precipicio porque ignoraste el cartel. Y en la Biblia tenemos muchos carteles de advertencia. No te prohíbe. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay muchos carteles de advertencia. Oseas dice, mi pueblo perece, no el otro pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Entonces, las maquinaciones caemos por ignorar. Entonces, estar atentos es muy importante. En segundo lugar, porque le damos la oportunidad, podemos caer en las maquinaciones. Le damos la oportunidad para que sea así, aceptar en nuestras vidas cosas que no nos convienen. Recién decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Cosas que no son claras, pero las acepto. Pero también puede ser por la ira, el enojo, por los miedos, por los temores, por los celos, por las envidias, por juntarme con gente que no me beneficia, que últimamente y mucho tiempo atrás se usa gente tóxica. Y no me doy cuenta por hacer negocios que no son sanos. Le doy lugar. En tercer lugar, por el chisme. Dice, si las armas, un viejo dicho, si las armas las carga el diablo, las municiones le esconde en la boca. El chisme seduce, hipnotiza. Le doy lugar al diablo para que no tome ventaja, dice Pablo. No ignoremos. Las palabras de chismosos son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. No deis lugar al diablo, dice Santiago. En cuarto, no hay un cuarto punto, sino ¿qué armas usa el diablo? ¿Qué armas usa? En la Biblia podemos encontrar varias de esas. La primera es el engaño. Nos remitimos a Génesis, hablamos hace poquito de esto y vemos cómo fueron engañados. Lo que pasó, cómo sedujo el diablo y comieron el árbol que no debían comer. Pero Pablo, en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Otras versiones dice, y dejen de pensar con sinceridad y pureza. Otra versión dice, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen. Sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción. Otra versión dice, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado. Los sentidos. El engaño va dirigido al área de los sentidos. Todas esas traducciones que leí tienen que ver con la mente, con los pensamientos. El diablo es astuto, sabe dónde atacar. Conoce quizás nuestras debilidades. Y la palabra sentido aquí es la misma palabra en el griego que maquinación. La misma palabra que maquinación. Ahora, el enemigo quiere confundirnos allí. Trabaja para engañarnos de la sincera fidelidad a Cristo. La pura devoción, como dice. En segundo lugar, de las armas es el pecado. La definición más clásica que tenemos es cerrar al blanco. Es hacer lo que se me da la gana sin tener en cuenta a Dios. Si el pecado tuviese forma de monstruo, vamos a graficarlo así, si el pecado tuviera forma de monstruo, lo miraríamos y saldríamos corriendo horrorizados o caeríamos muertos de miedo, pero nunca está disfrazado de monstruo, siempre de cosas lindas. Es así. Dice la Biblia respecto a esto, Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Qué bueno que está la gracia siempre. Pero el pecado no confesado es una puerta abierta. Entonces no podemos agarrarnos de la gracia. Tengo que reconocer para que la gracia funcione. Si no, ¿qué sería de nuestras vidas? Santiago 1:13 porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da muerte a la luz. Es como engendrar un hijo. Da luz. Da luz. Todo
escalonadamente lo explica acá Santiago. Pero que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Siempre hay una buena noticia con el Señor. Siempre, siempre. Hay gente que está acostumbrada que te reviente el pecado o reventate por pecado. No siempre. Dios es un Dios de oportunidades. Por eso sus misericordias son nuevas cada día. Por eso su fidelidad es tan grande. Él está sentado sobre un trono de bondad y de justicia. No la justicia como concebimos nosotros en nuestra mente, sino por amor por sobre todas las cosas. Pero hay que reconocer. Si no reconocemos, no puede funcionar. Otro de los puntos es la tentación, y lo tenemos el ejemplo con Jesús. La tentación es una propuesta muy linda, muy agradable, con una gratificación a corto plazo. A Jesús le dijo el diablo, cuando terminó los 40 días de ayuno y oración, días y noches, no tentarás, dice Jesús, escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba allí después de 40 días y noches, estaba débil por falta de comida, de bebida. Espiritualmente estaba fuertísimo porque pudo enfrentar al mismo Satanás. ¿Cuál es nuestra debilidad? Tenemos que identificar en lo que somos débiles para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. Es importantísimo eso. Así como identificamos en qué somos buenos y lo tenemos que desarrollar y ser mejores, tenemos que identificar en lo que somos muy flojos, muy débiles. ¿Para qué? Para fortalecerlo y trabajar que no venga por allí el enemigo. En cuarto lugar, la acusación, la calumnia. La arma más usada. Mirá, si vemos en los noticieros, vemos... Yo no hablo de política en los mensajes, pero es evidente de las acusaciones, calumnias que hay, de asco entre los políticos, entre los negocios, para ensuciar, para ganar. El fin justifica los medios, pero entre nosotros no debería ser así, porque la acusación, acusador es el enemigo. Lo dice Apocalipsis, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Maravilloso. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Hay una gran noticia. Siempre hay una gran noticia con el Señor. Siempre. Pero es una de las armas que usa el enemigo. La aflicción. Dice el Salmo 34, 19, dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. ¿Qué aflicciones tenemos? ¿Alguna enfermedad, aflicciones físicas, financieras, económicas, familiares? Quizás por problemas no resueltos en mi vida, por ciclos que se repiten, no entiendo qué está pasando, me aflige. Pero el Señor te libra de todas. Siempre hay una buena noticia. La condenación. Antes mencionaba algo. Puede ser que, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo, Jesús lo dice. Pero también nos podemos autocondenar por situaciones no resueltas. Pero la Biblia dice, como repetí en varias oportunidades ya, siempre hay una buena noticia. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
si te han indicado con el dedo así, acusador, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice Pablo en Romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, alineados con el Señor. La oposición es otro de los puntos, es en contra de. El apóstol Pablo dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, muchos son los adversarios, se le oponían. Y no era Satanás. Y no era Satanás. Ahora, ¿qué produce las maquinaciones en la vida de una familia? ¿Qué produce las maquinaciones en la vida de una persona? De relaciones, de la iglesia. ¿Algo bueno? No, de ninguna manera. Absolutamente no. Pierde la pureza, se pierde la unidad. Ahora, el otro día también decía qué son las maquinaciones, pero ¿cómo nos equipamos para cerrar? Porque si es todo esto y no nos equipamos, nos falta algo. ¿Cómo nos equipamos? En primer lugar, orando la palabra. Tenemos que orar la palabra. Es maravillosa y es poderosa. Podemos identificar esas maquinaciones. Antes lo decía, Jesús le dijo, conociendo la palabra, mirá, Satanás, no vas a tentar al Señor tu Dios. Esa es mi versión. Y si ora la palabra es importantísimo. Ahora, para orar la palabra tengo que conocerla y hacerla mía, personalizarla. Aquellos versículos que impactaron mi corazón, tratar de memorizarlos. Y cuando vienen los momentos, y como dice el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, sale, fluye, porque está en nuestro interior. Pero es bueno poder hacerlo porque es parte de ese equipamiento. Es importante para pulir y sanar nuestros propios pensamientos también. Porque muchas veces maquinamos con nuestros propios pensamientos en contra de nosotros mismos, no en contra de otros. Entonces puedo orar la palabra, pero tengo que conocer la palabra. En tercer lugar, meditar la palabra, pensar en ella. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que mi hombre interior crezca, se renueve, como dice Pablo. El exterior se va desgastando día a día, pero el hombre interior se renueva día tras día. No me miren a mí como ejemplo, que siempre estoy joven, espectacular, parezco un muchacho de 22 años. Pero es cierto. Don Roberto Romanenghi era un pastor que nos visitó en la iglesia de Neuquén. Era mayor ya, había sido pastor de nuestra iglesia unos años. Y se notaba los años en su vida. Pero cuando hablaba, ningún predicador famoso me llenó tanto como ese hombre en charlas personales que teníamos en el grupo de líderes. Porque su hombre interior se había renovado día tras día. Era un claro ejemplo de cómo la Escritura tiene vida allí. Ahora, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el hombre natural, el que no conoce a Cristo todavía, que no ha entregado su vida a Cristo. El verso 13 y el 16 dicen, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Las que enseña quién? El Espíritu. Ahora, si yo no medito, no leo la palabra, ¿dónde están los recursos? ¿Qué me puede enseñar? Los recursos están adentro. Entonces el Espíritu lo saca a la luz. Me enseña. Entonces acomodo lo espiritual
a lo espiritual. Por eso el verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ayer escuchaba a un joven predicador muy reconocido. Justamente decía de este versículo, y después le comentaba a Laura, los cristianos tenemos la mente de Cristo. Entonces diferenciamos fácilmente el bien y el mal, lo tóxico de lo saludable, etcétera, etcétera. Si no desarrollar la mente de Cristo, no podés diferenciar absolutamente nada. No es un acto mágico. Yo no voy, entro en la facultad de abogacía y salgo y digo, soy abogado. O Matías, qué fácil sería, ¿no? Entrás a la facultad de ingeniería, salís, soy ingeniero. No, es un desarrollo en la vida. Entonces, muy bueno lo que decía este chico, pero si no aclarás que tenés que desarrollarla en la vida, no ocurre, no es acto mágico. Es un proceso en nuestras vidas. Un proceso que nos lleva a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso el Señor. Por eso Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, promete todo la Biblia. Todo te saldrá bien. Ahora, no el bien que nosotros pensamos, el bien que Dios tiene diseñado para cada una de nuestras vidas, que es maravilloso. En cuarto lugar, tenemos que disfrutar de la palabra. El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar mis palabras, más que la miel en mi boca. Cuán dulces que son tus palabras, Señor. Es para mí. La palabra es para mí. Yo puedo escuchar un mensaje, es para mí. Este mensaje es para mí. Y lo transmito. A veces hay mensajes, a fulanito le vendría bien. No es para mí. Me tengo que deleitar. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37. Y la palabra deleitar allí tiene que ser maleable, ser dócil. Tengo que ser dócil ante el Señor, maleable, para que me conceda las peticiones de su corazón. Y por último, siendo coherentes. Coherentes entre lo que digo creer en la palabra, lo que confieso de la palabra y cómo me muevo con la palabra. ¿Qué acción tengo con la palabra? Entonces el enemigo no puede ganar ventaja. Va a decir, no tengo dónde entrarle, porque es coherente. Antes, como decía, vivía en el pecado, vivía errar al blanco. Ahora tengo que ser certero con mi estilo de vida, ser coherente, conforme a la palabra de Dios. Porque el Evangelio no es un pasatiempo, el Evangelio no es una comunidad legalista, el Evangelio no es religión, es vida. Es vida, tengo que vivirla conforme a la palabra. Tengo que soltar aquello que me atrapa, que me ata, que no me deja avanzar para ser mejor cada día. Para ser mejor cada día. Coherencia entre una cosa y otra, relación entre una cosa y otra. Coherencia. Mantiene el sentido con uno de lo que piensa, de lo que cree, todo en una misma línea. Actuar conforme a la palabra y lo que se me va revelando cada día de ella. Coherencia. Entonces, tengo que orar la palabra, deleitarme, meditar, hablar la palabra y ser coherente en mi vida. Entonces puedo decir como el apóstol Pablo, soy consciente de sus maquinaciones. No me va a ganar ventaja sobre mi vida. Y poder así avanzar. Y como dice ahí, tenemos la mente de Cristo, darle lugar a esa palabra para que la mente creativa que tenemos, porque Dios es un Dios creativo, se active en nuestras vidas.
Nadie es más y nadie es menos. Qué bueno pensar en esto. Qué bueno es reflexionar en esto y accionar sobre esto en nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dar gracias al Señor maravilloso. No alcanza las palabras para describir eso. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, renovadas de día en día. Señor, que podamos poner siempre nuestra mirada en ti, poder avanzar, caminar y pensar en este tiempo, en esas maquinaciones si las ignoré, si las desconocí, si no fui consciente, y revertir esa situación. Revertirla, porque estamos equipados para poder hacerlo. Dios no es como aquellos que dicen, bueno, te di esto, arreglate ahora. No, nos dio una herramienta poderosísima que es su palabra. Que no deja de ser. Una palabra que cada día descubrimos cosas más profundas. Una palabra que nos direcciona, que nos transforma, que esa nueva creación, esa nueva criatura nos hace crecer sin límites, plenos. Que aprendamos a deleitarnos en tu palabra, Señor, en tu presencia. Podamos meditar día y noche en tu palabra. No es necesario estar sentado en un lugar, sino tenerla en la mente, en el corazón. ¿Cuántas maquinaciones hubo en mi vida por mis propios malos pensamientos, hacia mi propia vida? No ignoremos las maquinaciones, no las ignoremos. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra, porque tú quieres deleitarte con nosotros y nosotros queremos deleitarnos contigo. Para poder honrarte, bendecirte, exaltarte, adorarte. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por cada familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, tengas una preciosa semana.